Hola, mi nombre es Miguel y hoy hablaremos del Centro de Enseñanza Automovilística DICAR y su proceso administrativo. DICAR SAS es una academia de conducción, empresa del sector de Dos Quebradas, Risaralda, que tiene un plan organizacional informal. ¿Por qué decimos que informal? Porque no tiene documentación para poder realizar el proceso de entrega de licencias de conducción. Lo único que tiene en su parte de proceso documental es algunos elementos de la planeación estratégica. Por ello, es importante hablar de las herramientas que vamos a utilizar para poder ejercer unas estrategias para poder desarrollar el plan organizacional de la Academia de Conducción en temas de planificación, organización, dirección y control. Esa teoría que nos parece, o me parece, mucho más efectiva sería la teoría neoclásica, porque Peter Drucker, que nació en 1909 y murió en el 2006, tomó todas las teorías clásicas, incluyendo la de los recursos humanos, las de Fayol, todas, y permitió construir una nueva teoría, un nuevo planteamiento, por eso decía nueva teoría clásica, fundamentado en la ilustración clásica de las teorías, donde se decía que toda organización debe tener planeación, organización, dirección y control, y que estas hay que tener en cuenta que no importa cuál sean las empresas, siempre va a haber unos principios, que es el de la universal, que cualquier empresa, no importa su sector que sea, va a tener que tener un proceso de planeación, como lo hablábamos inicialmente, como el de DICAR, informal o de pronto bien estructurado, como es el que pensamos diseñar en este proceso de organización del sistema administrativo gracias a la asignatura Teoría Organizacional. Primeramente, pues DICAR, Centro de Enseñanza Automovilística, en su proceso de administración, tiene publicado una valla con su misión, con su visión, con su política de calidad que podemos visualizar en esta diapositiva, donde dice que el Centro de Enseñanza Automovilística DICAR capacitará, formará y evaluará conductores ejemplares para que dominen hábilmente las técnicas de conducción de vehículos automotores con un alto nivel de responsabilidad dentro de la comunidad, garantizando la seguridad vial de nuestro país, implementando estándares de calidad que sean necesarios y que en futuro identifiquen al SEA como una institución comprometida con el ámbito educativo y productivo en el desarrollo humano de toda la región. Si miramos, ya tiene una misión y tiene una visión que dice ser una empresa líder de enseñanza, y eso está muy bien, pero si vamos a la parte real de la organización, no hay ningún proceso documentado para poder desarrollar como tal este cumplimiento de misión o de visión. Ejemplo, no hay manuales de usuarios, no hay reglamento interno de trabajo, no hay unos procesos especificados. Se realizan actualmente de una manera informal, ya que cuando se activa la empresa, inicia con familiares y se les delegan tareas a hacer, pero esas tareas pueden variar de acuerdo a la necesidad de la empresa. Entonces, de esta manera pueden generarse errores que van a generar inconformidad por parte de los usuarios, y por eso es muy relevante empezar a hacer un proceso para poder mejorar esas estrategias. Entonces, como estrategia inicial, debemos de entender que el sistema de planeación está compuesto por dos fases: la fase mecánica y la fase dinámica. Entonces, cuando hablamos del proceso administrativo en su fase mecánica, está constituido por su planeación y organización, basados en que ya DICAR tiene actualmente la misión, la visión y la política de calidad. No se identifica cuál es su matriz DOFA. Por ello, en un trabajo que se realizó para esta asignatura, pues hacíamos como tal el análisis de cuáles son las fuerzas, las debilidades, ¿sí?,
las amenazas y las oportunidades, o mejor decir, la matriz DOFA, que acá las podemos analizar. Vemos un solo docente de normas viales certificado por el Ministerio de Transporte, o sea, solamente hay uno como tal que pues se encarga de la parte educativa, de la norma vial. El restante son instructores teóricos, prácticos, corrijo. Entonces quiere decir que el hecho de que falte pues otro teórico hace que se presenten inconvenientes. Por ejemplo, si la persona es incapacitada no hay quien lo reemplace, que es una jornada de 10 horas, por ende pues si la persona necesita algún permiso no va a haber quien lo reemplace. Entonces mire que es una debilidad en la que la empresa estará muy necesitada de esta persona, porque no hay otra persona que pueda cubrir estas actividades. Dice que programación de clases prácticas en formatos manuales, igual sucede con el teórico. O sea, hay solamente formatos manuales, es decir que todo se transcribe en documentos físicos, y el inconveniente es que si el alumno necesita saber cuál es el horario que le corresponde, tiene que llegar hasta la institución para tomar una fotografía. Entonces, entre esa mejora en el proceso como tal administrativo, es muy importante buscar la manera de cómo estos documentos se digitalicen. Por ejemplo, que se cree a través de las páginas web o a través de las redes sociales la publicación de estos horarios para que los alumnos puedan consultarlo en el momento que lo necesiten o lo requieran. Cuenta con una sola CESI porque es una pequeña empresa, ¿sí? Solamente cuenta con un equipo de cómputo para realizar exámenes teóricos, pues sí sería óptimo que hubieran más computadores para poder agilizar el proceso. Vámonos entonces al proceso de organización. Como venía hablando, varios elementos que hemos estado construyendo en la asignatura de teoría organizacional han sido acogidos por la institución, ya que no contaban con ninguno de estos insumos que ayudan o coayudan a realizar todo el proceso de organización de la empresa. Entonces vamos a ir a mirar el mapa, el organigrama, corrijo, de la empresa. ¿Por qué se realiza un organigrama horizontal? Porque es lo que actualmente está en la empresa. Hay una persona que se encarga de todo, que es la doctora Claudia Liliana Vázquez. Dice que hay una parte de servicio al cliente, que es una sobrina y una cuñada, que se encargan de inscripciones, de ofrecer los servicios, ¿cierto? Pero vuelvo a aclarar, no es que esté realmente pues documentado que así debe ser, sino que así se ha hecho. Entonces acá yo hago un bosquejo de cómo sería un organigrama para poder empezar a dar un orden. Entonces de ahí se puede empezar a construir cuál es lo que se hace en la parte administrativa, cuál sería en el momento el manual de usuarios de cada una, ¿sí? Entonces sería un departamento de servicio al cliente. Departamento de capacitación, pues es que somos los que enseñamos la parte teórica y parte práctica, pero tampoco hay ningún documento que hable de manuales de usuario, que realiza cada uno, sino que nos dicen verbalmente lo que tenemos que hacer, o hay veces nos dicen otras cosas que no tienen nada que ver con la parte pedagógica. Entonces por eso lo mejor sería crear un departamento de capacitación. Entonces los teóricos se encargarían de todo lo que tiene que ver con leyes y el práctico la asesoría práctica, y actualmente los teóricos se tienen que encargar del mantenimiento de las adecuaciones locativas, y el práctico pues de los vehículos, que son los que direccionan. Entonces el tema del combustible, el tema de los tiquetes para poder legalizar en el departamento de gerencia, para ellos pasar al departamento contable y todo esto. Y está el departamento contable y de recursos humanos, pues por causa de que pues no hay una persona directa contratada, se le paga a alguien para que se encargue de reportar todo lo que tiene que ver con la parte de contabilidad y de recursos humanos. Recursos humanos, hay que aclarar que es solamente el pago de seguridad social, prestacional, nada más se encargan de esa función, porque la contratación de los empleados no hay un proceso de reclutamiento establecido. Vamos a hablar también del flujograma.
el flujograma del Centro de Enseñanza Automovilística DICAR. Este flujograma no es que existiera, no. Nosotros en la asignatura de teoría organizacional construimos el flujograma con el propósito de documentar todos los procesos y la estrategia es que después de que esté elaborado este flujograma, la empresa va a poder mirar cuál de todos los procesos que están aquí citados está generándose el problema. Por ejemplo, que el objetivo de la empresa es educar los conductores y que ellos puedan reclamar su licencia, y en el momento del reclamo hubo un error. ¿Dónde estuvo el error? Bueno, fue en la parte administrativa, porque se registró una categoría diferente a la que el cliente iba a tramitar. Pero si en el momento no está documentado, entonces empiezan a aplicarse varias responsabilidades. ¿Quién fue? ¿Cuál de las dos encargadas del área de servicio al cliente fue la que hizo el registro? ¿Quién fue? Pero si en la manual de funciones una se delega solo de caja y la otra se delega de los procedimientos, entonces siempre esa persona sería la encargada ¿de qué? De responder por las equivocaciones que se realicen en el proceso, y de esta manera se va a poder llevar más adelante un proceso de control. Entonces, en el tema de estrategias que se hayan diseñado para la empresa DICAR, es la elaboración del flujograma que ustedes pueden visualizar de acuerdo a la decisión que el cliente tome, o si el cliente pasa o no pasa el curso teórico. Es lo más importante en el proceso. Entonces, en la estrategia de planeación, pues como les decía inicialmente, pues primero se construyó el organigrama con las funciones que cada uno debe elaborar, de acuerdo, ya después de estar los cargos ya estructurados, pues crear su manual de funciones, con su reglamento interno de trabajo, con los horarios establecidos que deben de cada uno elaborar, ¿sí? Se hace el flujograma o el diagrama de flujo para poder explicarle a la persona mucho más fácil cómo se debe realizar el proceso, porque con un flujograma se va a poder entender más fácil el paso a paso de cada actividad. También se puede mirar y analizar, por ejemplo, que el horario de clases que presta la enseñanza como diferenciador de otras academias son 10 horas del curso teórico, o sea, son 10 horas diarias. Pero lo que se debe buscar como estrategia es buscar otro instructor teórico primero, para que no se dependa solo de uno, sino también para que el trabajo se pueda dividir, o sea, 4 horas uno y el otro sus 8 horas. Y ese otro puede también apoyar la parte práctica cuando sea necesario. Entonces son estrategias que van a ayudar en el tema de programación, pero no solamente decirlo verbal, sino que quede documentado en este organigrama y en el mapa de procesos. Porque si miramos este mapa de procesos o este flujograma, ¿sí?, que es de estilo matricial, pues vamos a ver que están todos los procesos hasta que el cliente reclame su licencia de conducción. Pasa si pierde el examen que debe volver a empezar, ¿cierto? Pero todo esto nos va a ayudar a poder identificar cuáles pueden ser los errores que se generen en el proceso de documentación. Entonces vamos a mirar y analizar también en este proceso el tema que decíamos ahora, que es la fase mecánica, compuesta entonces por la planeación estratégica y la organización. Entonces, estrategias, ya después de haber elaborado podemos ver todos los problemas que se están presentando en la compañía y que se pueden solucionar desde el momento de que documentemos. Entonces, primero organigrama para poder distribuir como tal que los cargos. Después de que estén los cargos, pues la elaboración de los manuales de usuario para poder delegar actividades y funciones a cada uno de los colaboradores, donde se estipule un reglamento interno de trabajo, o sea, los horarios, cuáles son los derechos y responsabilidades que tiene cada colaborador. En el tema, después de hacer el organigrama, pues el flujograma, que esté visible para que todos puedan verlo o consultarlo cuando lo necesiten, y así sepan qué es lo que deben de hacer en cada función, y así de esta manera pues la empresa pueda más fácil identificar cuáles son los riesgos, pero también los errores que se cometen en los procesos de planeación o en los procesos de organización.
Vamos a hablar también del proceso de dirección. Como decíamos, es parte de la fase del proceso administrativo que es dinámico. Es decir, listo, ya está construida una planificación, ya está construida una organización. ¿Cómo vamos a hacer que eso se cumpla? Entonces el error de la empresa es que como es informar el procedimiento administrativo, entonces se colocan las actividades, pero en ningún momento se le da motivación al colaborador, o sea, hay que cumplir unos horarios, unas labores. No, si se cumplen los propósitos, pues no hay ningún incentivo económico, ni si el colaborador pues se encuentra incapacitado, pues hay problemas porque la empresa entrega como tal los permisos, pero hay inconformismo porque pues no hay quien reemplace a esa persona, entonces se ven problemas administrativos, entonces se empieza a afectar la parte de emociones. Entonces, por ese motivo es muy importante acá que después de que esté estructurado, también construir una estrategia de ¿qué? De días compensatorios por cumplimiento de metas o honorarios económicos para cuando se cumpla el tope de licencias de conducción que la empresa haya tenido como meta en ese mes para cumplir sus obligaciones. Todo esto sería muy importante que se ejecute para poder hacer que ese proceso se lleve a cabo, ¿sí? De distribuir bien las funciones para que de pronto no se vaya a incurrir en maltratar un colaborador o acusarle de una actividad que realmente no era la obligación de él, sino que era la obligación de otro funcionario. Entonces así va a poder mejorar el proceso de recurso humano, la persona va a sentir más motivación, más acompañamiento y por ende se va a poder realizar ¿qué? El cumplimiento de lo que ya se había planificado y que se había organizado con el proceso administrativo. El tema del control también es dinámico porque pues no es algo que esté escrito, es algo que se va a llevar paso a paso, entonces ahí vamos a poder identificar cuáles fueron los posibles errores y empezar a controlar cada fase, porque ya sabemos que el proceso administrativo son varias fases, entonces mirar qué es lo que está fallando, cómo está fallando, llevar como tal unas matrices de control, hacer inspecciones de trabajo, ¿sí? Que estén documentadas, hacer encuestas de satisfacción para los clientes, no solamente para las encuestas del curso teórico sino práctico, con el propósito de ¿qué? De mejorar, de implementar herramientas para que la organización mejore más y pueda adquirir mayor reconocimiento de mercado y que las personas identifiquen la marca DICAR como una de las empresas mucho más importantes en el tema educativo, en tema de región, y así ayudar también al servicio al cliente. Considero que en los procesos entonces es importante tener esto, por eso hablábamos que era un proceso dinámico, tanto el de control y el de dirección, porque no está documentado, sino que es la manera como lo ejecutamos y cómo buscamos hacer que este cumpla con todos los objetivos. Espero que estas estrategias que anunciamos de DICAR, pues la empresa como tal acepte las recomendaciones y también pues ustedes puedan identificarlo con mayor facilidad, todo lo que se busca en pro de que la empresa mantenga en el mercado su renombre y también permitir que los empleados que trabajan en esta compañía puedan mantener también una calidad de vida humana y llena de grandes responsabilidades, desafíos en pro de ayudar a la empresa a crecer en todo el sector industrial. Gracias.